Compuché, Maimai Compulamien, Compupeñí, Compubeney, Inche Morales Juan Carlos Piñén, director de Culturas Originarias del Ministerio de las Culturas. Bienvenido a una entrega más del ciclo Taín Puché Petú Sungui, Nuestra Gente Habla, que es transmitido por el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas. Hoy nos encontramos en la ruca del lonco Fernando Maripil. Desde ya agradecido por permitirnos llegar hasta su ruca, Peñi. Hoy en la comunidad Manqui, una de las comunidades de la zona norte de nuestra provincia, donde justamente, generosamente, el lonco nos abre las puertas para poder llevar adelante esta entrevista y conocer un poco de su rol como autoridad de comunidad y también como un importante referente de la cultura mapuche de la zona norte. Mi piñén, Peñi. Marmari lonco, inalonco, huerquén, pellancusé, compuché. Incheta Fernando Maripil Piñén, lonco del LOP Manquemeo, coordinador general del Consejo Zonal Picunche, que nuclea 7 comunidades de la zona norte de la provincia de Neuquén. Hoy me toca la responsabilidad de ser lonco de la comunidad mapuche Manque, que fue reorganizada después de la mal llamada conquista del desierto allá por el año 1900, y en el 1904 hizo su primer reclamo por usurpación de tierra en la gobernación, cuando en su momento tenía 108 malay. Producto de eso surge una mujer luchadora, como es una de las creadoras de esta comunidad con ese nombre, que es María del Carmen Manqui, quien estuvo como lonco durante 30 años, acompañada de su hermana Carmelina Manqui, Florentina Manqui, Zoila Manqui, Hilario Manqui, que fueron los que quedaron llevando el nombre de esta comunidad en lo más alto. Así que está ubicada en el Huecú, en el oeste de la provincia de Neuquén, y bueno, estamos trabajando para ello. Las comunidades que hoy acaba de mencionar, ¿ustedes más o menos tienen una estadística de cuánto podría ser el censo poblacional de los habitantes mapuche que viven en estos territorios? Hay algunas comunidades que tienen ese registro, que cuántas familias la componen. En el caso de Manqui son 103 familias y son 293 integrantes. Ese registro se está haciendo ahora con el resto de las comunidades para saber cuántos habitantes tiene cada comunidad y hacer un diagnóstico sobre las distintas situaciones que ayudan cuando uno tiene que hacer presentaciones ante el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. Es necesario saber ese registro, por lo cual ya desde mi rol como coordinador le estoy dando una mano a ellos para armar un informe con este diagnóstico, que es importante tenerlo bien en claro en el territorio. Y con respecto al censo poblacional que se hizo hace unos meses atrás, me imagino que también ahí han participado bastante en eso. Sí, hubo una muy buena participación, no así en el censo anterior, cuando también existía también en el tema de las comunidades esto de censarse o no. Hubo un debate también por ese tema, y en esta ocasión nosotros también hicimos hincapié en el tema de las autoridades, decir que por qué es importante censarse y saber, bueno, cuántos habitantes de pueblo originario, en este caso mapuche, hay en la provincia de Neuquén. Entonces lo que se hizo es incorporar a huerquenes de las comunidades que sean parte del censo, que conocen bien el lugar, y además la comunicación con nuestro Peñi, con nuestra Lamien, con nuestra Pellancusé, más fluido, más en confianza, y se podía dialogar mejor. Qué bueno, qué interesante. Y aparte qué importante meterle esta incorporación de la propia gente, ¿no?, que conoce la realidad, que conoce los territorios y que también sabe dónde están ubicados nuestros hermanos, nuestras hermanas, y que puedan tener ustedes ya una certeza de este censo poblacional, que es tan importante para las comunidades, porque se plantan de una forma distinta en el tema del reconocimiento de sus derechos y su identidad. Es importantísimo esto, y siguiendo la línea de lo que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no?, del ser mapuche, ¿cómo está el proceso cultural de la oralidad, de la transmisión de saberes del pueblo mapuche, por ejemplo en la zonal?
Nosotros, dentro de lo que es el Consejo Zonal, desde el 2008 que venimos trabajando, como Consejo Zonal armamos una estructura de trabajo. En esa estructura son distintas áreas donde me toca, como dije, la coordinación general, pero después tenemos el área de producción, de educación, de deporte, el área de comunicación, el área de tierra, que son las áreas que estamos trabajando nosotros con sus respectivos coordinadores. Respecto al tema de la cultura, tratamos de unificar estas distintas áreas porque consideramos que la cultura mapuche ha sido desvalorizada y a veces por nosotros mismos durante mucho tiempo, por temor o por vergüenza o por lo que fuere, y como que no se daba a conocer. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un diagnóstico en las 7 comunidades y decir, bueno, respecto a la cultura, ¿qué cosa es lo que hoy hay y qué es lo que falta? Entonces ahí nos dimos cuenta de que hay muchas cosas culturales que no estaban siendo presentes, no estaban siendo tenidas en cuenta. Entonces apuntamos desde la educación cómo retomar el tema del mapudungún, que está siendo olvidado por muchos de nosotros. Y entonces, aprovechando que tenemos esta área importante y tenemos también el Oquimeltufe, ¿cómo podemos nosotros también capacitarnos y comenzar a recuperar, en este caso, el idioma que parte de la identidad cultural del pueblo mapuche? Pero no solamente eso, sino también con todo lo que significa el tema de las distintas ceremonias que hacen al pueblo mapuche. Como bien lo decimos, somos un pueblo mapuche con una lengua, con una cultura, con una identidad propia, con una forma de vida propia. Entonces, ¿cómo retomamos eso para que sea visible, sin avergonzarnos y sin temor de que la gente pueda criticarnos, cuestionarnos esas cosas? Entonces, viendo esta situación de que había que revalorizar la cultura, enseñar lo que realmente es el pueblo mapuche con su propia identidad, comenzamos a hacer estos trabajos. Fomentándolo desde el deporte, desde la fiesta criolla, desde el tema de la celebración de Huillatripanto, de Nehueñipún, de las distintas cosas que hacen el pueblo mapuche y comenzar a conocer un poquito entre nosotros mismos. Y de esa manera creemos que vamos a fortalecer una base que nos va a ayudar a ir recuperando poco a poco lo que es la cultura verdadera del pueblo mapuche. Qué interesante esto, porque también mencionó el rol que también cumplen los Quimeltufe. Usted me comentaba que son 17 los Quimeltufe en la zonal y que están haciendo un abordaje interesante. ¿Podría hablar un poquito al respecto de eso, en este sentido, ¿no? De la recuperación de nuestro idioma? Sí, nosotros lo que apuntamos cuando se habla del tema de la interculturalidad es un concepto muy amplio y que a veces no se le da la dimensión que realmente tiene. Entonces, interculturalidad estaba visto como pintar un mural, como hacer un homenaje a una persona mayor, a un lonco, darle un reconocimiento, como que eso era parte de la interculturalidad en lo folclórico. Entonces nosotros desde acá comenzamos a ver, de acuerdo a la realidad, de que la interculturalidad es derecho, es obligación, es respeto. Entonces ahí comenzamos este trabajo de decir, bueno, nosotros tenemos nuestro Quimeltufe que no pudieron tener su título secundario, algunos primarios, pero sí tenían la sabiduría mapuche y tenían una base de conocimiento de la educación estatal. Entonces consideramos que eran la persona idónea para ocupar esos cargos. Pero desde el año 95 hay un decreto donde se crean los cargos de maestro mapuche, pero que está vacío de contenido, que está vacío de mucha reglamentación vigente que hoy están y no se condice con la realidad que tienen los Quimeltufe y lo que se enseña en las escuelas. Entonces comenzamos a trabajar sobre eso con una propuesta de modificación de este decreto o lo que se determine en su momento, pero en base a la educación autónoma, que la educación arranca por casa, la escuela es nuestra segunda casa, pero para eso nosotros necesitamos tener un territorio seguro, una familia segura, necesitamos tener condiciones de vida que nos ayuden a progresar en cuanto a la educación. Basándonos en todas esas cosas,
es que dijimos, bueno, no está, si bien sirvió en su momento para designar Quimel-Tupé, hoy creo que la realidad es otra, las leyes van cambiando, nosotros vamos cambiando, entonces necesitamos adecuarla a la situación de hoy y por eso estamos trabajando en distintos reuniones con los Quimel-Tupé y los Loncos para elaborar una propuesta que realmente abarque lo que es la educación mapuche en todos los niveles, inicial, primario, secundario, lo que fuera. Perfecto, está interesante ese proceso de revalorizar, primero que nada, nosotros mismos, como pueblo originario, como integrantes de pueblos originarios, nuestras raíces y nuestro idioma, que creo que la base fundamental, ¿no?, de cualquier pueblo. Aparte, estamos hablando de un pueblo mapuche que está plenamente organizado, que tiene su proceso de organización, tiene sus 6 zonales mapuches, que están integradas por comunidades. Entonces hay un proceso de reorganización en ese sentido, en lo cultural y en retomar desde la propia mano del pueblo los destinos de su cultura, los destinos de su educación. Y qué interesante este punto de vista que acaba de manifestarnos, de hacer que el sistema vaya entendiendo los nuevos procesos que llevan adelante los pueblos originarios y cómo estos pueblos originarios se van adaptando a esa evolución que necesitan tener. ¿Para qué? Para justamente preservar ese patrimonio que es propio de uno mismo. Entonces, es muy interesante esta propuesta que están iniciando, haciendo un aporte interesante en ese sentido desde la zonal, para que el pueblo se fortalezca justamente desde la identidad, primero que nada recuperando su cultura y su idioma, y después avanzando con los otros reconocimientos que me parece también sumamente importante. Peñi, como veníamos diciendo, en el proceso de transmisión de saberes, de la cultura, hemos notado los que venimos por ahí abordando la temática y que venimos trabajando en distintos ámbitos y distintos espacios, ¿no?, donde se puede hablar sobre esto. Nos estamos dando cuenta que también hay un interés importante de parte de la sociedad no mapuche de conocer un poco de la cultura o la cosmovisión de este pueblo. ¿Qué opinión le merece al respecto de eso? Creo que esto de conocer la cosmovisión mapuche por parte de la sociedad no mapuche tiene que ver con la presencia también de las comunidades mapuche, de las autoridades mapuche en los distintos medios, en los distintos lugares donde se hacen visibles, porque la gente que no pertenece a una comunidad ve a una comunidad que está haciendo un corte de ruta, que está haciendo ejercicio a la ocupación territorial, al derecho a la ocupación territorial, que se manifiesta defendiendo su derecho, que hace movilizaciones, que salen por los medios. Entonces comienzan a llamarle la atención qué están pidiendo o de qué se trata todo eso. Entonces hay gente que ignora este proceso, pero hay otros que dicen, pará, vamos a ver, ¿qué es una comunidad? ¿De qué se trata? Porque a veces hay personas que quieren acompañar ese proceso de lucha de las comunidades, pero a veces desconocen la cultura, la cosmovisión mapuche. Entonces hay gente respetuosa de esto también, hay que decirlo, hay gente respetuosa también de esto que dice, no voy a opinar o no me voy a meter en un lugar si no conozco, si no sé. ¿Cómo nos pasa a nosotros? No vamos a ir a meternos o a opinar de un tema en un lugar si no conocemos. Entonces comienzan a interiorizarse al respecto de este tema, conocer un poco más y después algunos emiten su opinión a favor de si tienen razón. El pueblo mapuche existe, tiene una cultura, tiene una forma de vida, tiene su propia trayectoria, entonces merece mi acompañamiento. Otros aún conociéndolo siguen ignorando la existencia del pueblo mapuche y reivindicando a la Huinca como preexistente a la cultura nuestra. Claro, en ese sentido sabemos que existe ese interés, sabemos que por ahí la sociedad está deseosa de conocer justamente conocer y entender un poco de esta cosmovisión, ¿no?, que el pueblo mapuche tiene y conserva y preserva. Y eso es muy valorable porque, bueno, nos permite a nosotros poder decirle realmente
cómo pensamos como pueblo, como mapuche, en una sociedad en la cual hemos sido a veces invisibilizados. Entonces hoy que está muy latente la presencia de los referentes y del pueblo mapuche en distintas manifestaciones que tienen que ver con defender sus derechos, también quería preguntarle, en el proceso de transmisión de esta cosmovisión, en los jóvenes de las comunidades o del pueblo mapuche, ¿usted está viendo este mismo proceso? Hace años atrás era muy difícil hablar del tema de la cultura mapuche, de la cosmovisión mapuche, hablar de todo lo que refiere al pueblo mapuche. Había como una especie de vergüenza, de temor, inclusive hasta de decir que pertenecía a una comunidad. Hoy, después de un trabajo que se ha ido realizando con los jóvenes, que usamos estrategias. ¿Cómo llegar? Una de las estrategias que nosotros utilizamos acá y que nos dio resultado fue armar un equipo de fútbol representativo de la comunidad. Entonces comenzaron a sumarse al fútbol, pero de pronto comenzaron a tener el sentido de pertenencia. Yo soy de la comunidad Manqui porque mi equipo es de la comunidad Manqui. Bueno, una vez que se logró eso, comenzamos a trabajar. Bueno, ustedes representan una comunidad, pero ¿qué es una comunidad? Entonces comenzamos. Hay un idioma, hay una forma de vida y comenzamos a transmitir la otra parte, la memoria de la comunidad. Entonces hoy tenemos muchos jóvenes que no se avergüenzan de decir que pertenecen a una comunidad y que conocen parte de la cultura, quizá no en su totalidad, pero conocen parte de la cultura del pueblo mapuche porque algunos comenzaron desde adolescentes, otros ya de mayores, pero hoy ese trabajo también lo estamos haciendo con los niños. Entonces, lo que yo veo en la parte de la zonal Picunche como que hay un interés, hay un deseo de conocer, de saber más, pero porque, bueno, se buscó de alguna manera cómo hacer que esos jóvenes se sientan parte de una comunidad o del pueblo mapuche. Una vez que tuvieron el sentido de pertenencia, luego se fue inculcando otras cosas que hoy lo están viendo como importante y de hecho, con lo que Meltofé se están proponiendo capacitaciones en cuanto a la cultura, en cuanto al idioma, en cuanto a la forma de vida, comida, bueno, toda esa cosa. Y eso surge a partir de que, bueno, también los más jóvenes mostraron un interés en conocer, en saber, y ese trabajo se está realizando. Qué interesante. He participado en muchos Coneltun que se han hecho en distintos lugares de los territorios, mapuche precisamente, donde son jornadas extensas de aprendizaje del idioma. Algunos, para conocerlo un poquito mejor, lo llaman internados lingüísticos, para llevarlo al ámbito occidental, pero nosotros decimos Coneltun. Entonces, estar ahí hablando las 24 horas, durmiendo las 24 horas, hablando el Mapu Subún, también ha sido un proceso de revitalizar este idioma, ¿no? Y este proceso de enseñanza. Y que no que solo está supeditado a los mayores, digamos. Acá los mayores, si bien cumplen un rol importantísimo, y lo sabemos, y por eso por ahí quería consultarle a usted, ¿cómo están nuestros mayores en las comunidades en la transmisión de estos saberes, de esta cosmovisión de este pueblo? Bueno, ha sido un poco difícil la transmisión por parte de los mayores, no en todos lados, pero sí en algunas comunidades, porque creo que han sentido tanto temor por la imposición de la cultura huinca que al momento de que uno quiere saber más sobre la cultura, a veces está la desconfianza. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué quieren conocer? Pero ¿por qué está ese temor también? Porque a veces hay personas que han hecho trabajo de recuperar, de saber, pero ¿qué han hecho con ese trabajo? Beneficiarse ellos en otros ámbitos, han robado el conocimiento mapuche, entonces para su beneficio personal, para lo que sea. Entonces a veces está ese temor también de decir todo lo que está dentro. Ahora, cuando nosotros somos los huarquenes que tenemos que ir a trabajar con esos abuelos, y que de hecho nosotros lo hicimos en el año 99, nos costó muchísimo,
primero fue charlar, primero fue hablar de los animales, hablar de la veranada, y así fuimos entrando en tema para ir, que ellos nos fueran contando la historia, el conocimiento, toda esa cosa, pero lo logramos. En el caso de los mayores a veces cuesta un poquito el tema de la transmisión de la cultura porque por distintos temores, como lo venía diciendo anteriormente, entonces, pero no en todas las comunidades. Hay comunidades donde nuestra Peñancús, nuestros mayores transmiten el conocimiento, pero después también está en uno de querer escucharlo, querer aprender y querer interiorizarse respecto al tema de la cultura. Entonces creo que nos vamos a encontrar con distintas situaciones. En algunos casos que sí está la voluntad y todo el compromiso de querer transmitir, de enseñar, y en otro caso que hay un cierto temor, pero producto de la invasión también lo que es la cultura occidental. No, seguro, sin duda. Y en para no entrar muy de lleno en lo que tiene que ver con en la intromisión, ¿no? Sino desde la mirada y desde la acción de las propias comunidades. ¿Cómo están ustedes con respecto a la cultura? Si están realizando proyectos, si están presentando algo que tenga que ver con fortalecer en el marco institucional a la cultura mapuche. Bueno, en ese sentido se viene trabajando, presentando distintas propuestas de trabajo, pero también hicimos lo mismo que hicimos con el tema del deporte. En este caso, nosotros arrancamos, dijimos, vamos a hacer una fiesta criolla, con actividades criollas y demás. Entonces, en el medio de esa actividad pusimos otras cosas que tienen que ver con la cultura mapuche y que la gente que participaba se animara a poder decirlo, a poder expresarlo, a poder visibilizarlo. Así logramos de que a través de una estrategia con una fiesta criolla, como comúnmente se hace por todos lados, ir poniendo de a poquito lo que es el tema de la cultura mapuche. Entonces, en ese sentido creo que vamos avanzando. Hemos hecho presentaciones así en las escuelas de acá de la localidad, presentando lo que es el tema de los instrumentos mapuche, el tema de la bandera, bueno, los distintos trabajos que hacen en la cultura. También lo estamos realizando con los distintos jóvenes que tenemos dentro de la comunidad, los distintos grupos de jóvenes. Y después, obviamente, no hemos presentado así un proyecto a nivel municipal o provincial donde están estos programas que fortalecen estos espacios, pero sí lo estamos trabajando de a poquito, inculcando el tema de la cultura mapuche. Lonco, siguiendo el hilo de la conversación y en lo que tiene que ver con estas propuestas, con estas formas de poder desarrollar esa cultura propia, ¿no? Quisiera que me contara un poco cómo, no sé si sobrellevan estos avances que tienen que ver con la tecnología. Sabemos que ha entrado en todas las esferas y en todas las sociedades y en todos los pueblos el uso de los aparatos electrónicos, y sabemos que generalmente nuestros jóvenes o nuestros niños son los que por ahí se involucran con estos elementos. ¿Cómo están las comunidades con estos avances tecnológicos y cómo lo pueden llevar? Con respecto al tema de la tecnología, si bien ha sido un cambio que hemos tenido que acostumbrarnos también nosotros y aprender, porque es muy difícil, pero por un lado es una herramienta muy importante que agiliza un montón de cosas. En otros años las autoridades de nuestra comunidad tenían que viajar a Neuquén a presentar una nota y quedarse ya 1, 2, 3 días con el poco recurso que tenían y a veces sin tener lugar donde estar y pasar la noche. En ese sentido es como que hoy la tecnología nos da esa posibilidad de poder hacer un trámite que en minutos ya está presentado donde tiene que ser, considerando también que está la mesa digital, entonces como que en ese sentido nos ha ayudado muchísimo. Reunirnos también, en otra ocasión era reunirnos una vez al año, 2 veces al año, para eso tenían que ir los huarquén casa por casa, comunidad por comunidad, avisando que tal día se iba a hacer una asamblea, una reunión. Hoy la tecnología con un mensaje, con un simple mensaje, llegamos a toda esa gente y hasta la reunión por Zoom lo podemos hacer estando en Buenos Aires, en Neuquén, en Zapala. Entonces, como que ha tenido un impacto
positivo en la comunidad. Lo negativo de esto es que hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, están todos con el tema de tecnología, viendo videos, viendo las cosas de marca que se compran, que se venden. Hay un montón de cosas que a ellos les llaman la atención, y hoy fíjese, un niño de 4 años ya está manejando un celular, viendo videos, viendo un montón de cosas que a veces uno dice, ¿cómo lo controla? Porque a veces hay cosas que son buenas y otras cosas no tan buenas, que ellos están viendo, por ejemplo, comprarse una zapatilla. Tiene que ser Adidas la zapatilla porque lo vio y quizá el padre no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, hay cosas que ha servido muchísimo y otras que no tanto, pero como le digo, hoy en la comunidad se está manejando muchísimo porque es una herramienta importante que nos ayuda a la comunicación fluida entre comunidades. Qué bueno, qué importante es eso, porque también no siempre la tecnología es perjudicial, digamos, en este sentido para las comunidades se ha servido en el tiempo y también en la posibilidad de gestionar y de poder articular a distancia distintas acciones que a ustedes en algún tiempo quizás le costaba, y que mucha gente de nuestros mayores, ¿no?, le costaba mucho, porque significaba moverse a grandes distancias. Y en esto que tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, y siguiendo un poquito la línea esta de los cambios que han habido, entendemos que dentro de lo que es nuestro concepto como mapuche, a nosotros desde chicos nos enseñan a amar nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestra comunidad, a respetar cada espacio natural de nuestras LOF. Y a nivel mundial, se puede decir, los pueblos originarios han sido precursores en llevar esta consigna que es muy conocida y nosotros la definimos como el Comefelen. Los pueblos originarios en su gran mayoría lo han llamado el buen vivir, esa convivencia con la naturaleza y de forma equitativa y racional con ella. ¿Cómo ustedes están viendo esta concepción, esta forma de entender el Comefelen en estos tiempos? Con respecto al Comefelen, creo que este es un tema que se está analizando en distintas partes del mundo. Los pueblos originarios están trabajando sobre esto porque nuestros mayores siempre nos enseñaron de que la naturaleza está compuesta por distintas fuerzas, distintos nehuenes, donde nosotros somos parte de ellos, uno más. Y la tierra no pertenece a nadie en particular, sino nosotros pertenecemos a ella. Entonces, cuando hablamos del buen vivir, hablamos del Comefelen, estamos hablando del respeto a la diversidad de fuerzas que tenemos en el territorio, en el mundo, en la sociedad. Entonces eso hoy en un gran sector de la población no se está cumpliendo por la contaminación, por los daños que se están produciendo en los territorios, en el agua, en el medio ambiente, el tema de la poda de árboles, tantas cosas que van sucediendo en la naturaleza que hacen a que esa relación armónica que nos enseñaron nuestros mayores no se dé. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros y que de hecho estamos haciendo? Enseñar a nuestros niños el respeto a esa fuerza, a la planta, al agua, que nos da, que necesitamos para poder vivir, que necesitamos para tener subsistencia. Caso contrario, nosotros no podríamos existir, no tendríamos vida, porque necesitamos de esos elementos. Entonces, creo que en todos lados se está hablando de esto, pero es por el gran prejuicio que está habiendo sobre la tierra, sobre la naturaleza y todos los elementos que en ella hay. Y creo que es una responsabilidad nuestra también inculcar el respeto a esta diversidad de nehuenes que hay en la naturaleza, que son parte de nuestra vida. Y que tiene que ver con nuestro, más que nada, nuestro rol, ¿no?, como protectores de este acuerdo que tenemos con nuestra madre tierra, de protegerla y de cuidarla y de preservarla tal cual como es. Quizás los tiempos no son los adecuados justamente para poder llevar adelante este concepto, pero desde los pueblos y desde los territorios estamos permanentemente trabajando en este sentido. Se abona justamente la idea de empezar a tener un vínculo mucho más estrecho con nuestra naturaleza, a cuidarla y a preservarla, porque no es para nosotros, es para
todas las generaciones que vienen. Así que de mi parte, agradecerle, Lonco. Yo quisiera que por ahí usted tuviera un tiempo como para decir un mensaje a su LOF, a las LOF de la provincia y a los pueblos originarios, porque este ciclo, Nuestra Gente Habla, es transmitido en las redes sociales a distintas partes de la región como del país y del mundo. Así que yo le pediría a Lonco que haga un mensaje, una reflexión con respecto a lo que hemos hablado y un poco a lo que usted tenga ganas de describir en este momento. Bueno, sí, como parte final de esta entrevista, creo que es muy importante que a través de este medio podamos dar a conocer nuestra forma de vida, no contada por gente que quizá lo escuchó en una grabación, lo vio en un video, sino que este trabajo se haga desde el territorio, con las personas, con las comunidades que viven en el territorio y que conozcan nuestra forma de vida, que día a día estamos luchando por la reivindicación de nuestros derechos, principalmente el derecho territorial, cuando tenemos una ley de emergencia territorial que es la ley 2660 y que el día de hoy seguimos teniendo los atropellos, el despojo de nuestra gente, la sociedad toda la debe conocer, debe saber por qué decimos que existimos, que somos preexistentes, por qué pedimos el reconocimiento de esa tierra. Como lo hemos dicho, necesitamos la tierra para vivir, necesitamos los elementos que siempre tuvieron nuestros ancestros. Entonces creo que cada lonco, cada huarquén tiene una responsabilidad enorme de velar por el bienestar de su comunidad, de velar por esos derechos, de velar por que la tierra sea fructífera para que la podamos producir, pero sin perder de vista nuestra propia cultura, nuestra propia identidad. Entonces creo que en todos los ámbitos debemos continuar esta lucha, en la educación, en la salud, en los distintos aspectos y luchar en este marco de la interculturalidad. Cosa importante, como nosotros hemos hecho acá en el Huecú, de cambiar una calle de Julio Argentina Roca por Manque Cayucal, que fue el primer lonco de la comunidad Manqui. Eso es interculturalidad, cuando tratamos de reivindicar lo que se hizo mal, obviamente con el entendimiento de la sociedad no mapuche y también el entendimiento de todo lo que pertenecemos a una comunidad. Entonces, creo que debemos apostar a eso, la interculturalidad, en un marco de respeto, de reconocimiento y donde todos somos iguales, pero en todos los sentidos. Están las leyes, está todo, pero hay que ejecutarla y hacerla cumplir en bien de toda la sociedad. Beleita Tit, Lonco. Bueno, desde ya quiero agradecerle nuevamente, Lonco, por habernos permitido estar en su ruca, estar en su LOF, y de parte del Ministerio de las Culturas queremos hacerle llegar un saludo grande a la comunidad, saber que bueno, desde el Ministerio de las Culturas estamos acompañando y promoviendo toda iniciativa que provenga de las comunidades en el marco de la diversidad que existe en nuestra provincia y sobre todo ese respeto a ese patrimonio de la humanidad, porque la cultura de los pueblos originarios es un patrimonio de la humanidad. Entonces, como tal, la tenemos que resguardar, preservar y cuidar. Entonces, hoy estamos en esta comunidad en la cual nos permite empezar a visibilizar y a recabar ese material que es necesario para que los pueblos originarios, de la propia boca de las autoridades, de los referentes, empiecen a conocer cómo piensa un pueblo originario y en este caso cómo piensa el pueblo mapuche. Así que desde el Ministerio de las Culturas agradecemos la presencia de todos, gracias por compartir otro ciclo más de Nuestra Gente Habla, muchísimas gracias y desde acá, desde el Huecú, desde la comunidad Manqui, le decimos Peucayal.